Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a hablar de neandertales, de física de partículas y de otras historias casi rozando las novelas policíacas. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro queridísimo amigo y colaborador Juan José Gómez Cadenas, que es el responsable del proyecto NEXT, que se está experimentando en el laboratorio subterráneo de Canfranc, y también trabaja en el Donosti Physics International Center de la ciudad de San Sebastián de Donosti. Recordad a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, del podcast de la Fábrica de la Ciencia, que podéis colaborar con una pequeña aportación económica, menos de 3 euros al mes, en este espacio divulgativo, y de esta manera poder ofrecer mejor calidad de audio, imagen y evidentemente más entrevistas. Y ahora os voy a dejar con nuestro queridísimo amigo y colaborador Juan José Gómez Cadenas. Buenas tardes, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vamos a hablar de física de partículas y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo y colaborador Juan José Gómez Cadenas. Muy buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, los oyentes habituales de la Fábrica de la Ciencia recordarán que Juan José ya estuvo en la fábrica, estuvo hablando del proyecto NEXT en el laboratorio subterráneo de Canfranc, y hoy vamos a hablar de novedades porque este proyecto NEXT ha crecido. Vamos a hablar del NEXT 3, ¿puede ser? Sí, bueno, nosotros tenemos muchas maneras de nombrarlo, pero NEXT 3 es una buena forma de referirnos a él. Ahora lo explicamos. Pues sí, pues lo primero que vas a hacer para los nuevos oyentes que se han incorporado hace poco a la Fábrica de la Ciencia, que hagas una presentación breve de ti. Bueno, yo soy Juanjo Gómez Cadenas, JJ para casi todo el mundo, porque cuando hice mi estancia postdoctoral en Estados Unidos, me llamaba todo el mundo JJ, porque Juan José era demasiado largo para las gargantas americanas. Y con JJ me quedé, JJ en el mundo sajón, JJ en el mundo español, así me llaman hasta mis hermanos. Y bueno, me dedico a la física de partículas y en particular a la física de neutrinos, que esto es una cosa que hace unos años las decías y nadie sabía de qué estabas hablando, pero ahora los neutrinos pues están de moda y todo el mundo sabe qué son, o por lo menos han oído hablar de ellos. Trabajo en el Donostia International Physics Centers, DIPC, que es un centro de excelencia de física en San Sebastián, en la preciosa ciudad de San Sebastián, y antes he sido profesor del CSIC y catedrático de la Universidad de Valencia. Y me dedico como soy ahora mismo el director del experimento NEXT. Y NEXT es un experimento que se realiza en el laboratorio subterráneo de Canfranc, al que llamamos LSC cariñosamente. Y su objetivo pues, es poco ambicioso. Consiste en entender por qué el universo está hecho solo de materia y no hay apenas antimateria en el universo, ¿no? Es un objetivo, como suelo decir, pues poco ambicioso y para ello hacemos un experimento también poco ambicioso. Hace 15, 16 años que estamos en ello y nuestro cálculo es que si todo va bien y tenemos suerte, en menos de 10 años quizá tengamos un resultado importante. Así que, como ves, este tipo de experimentos, este tipo de proyectos y este tipo de empresas, a mí me gusta decir que las medimos en viajes a Ítaca, porque cuando Ulises se va de Ítaca, el hombre, a hacerse la guerra de Troya, se va tan campante pensando que eso son 4 días, llega, asaltan Troya, la toman al asalto, se llevan, la saquean y se vuelve y en 6 meses en casa. Y le cuesta 20 años, no broma, ¿no? Entre que va y vuelve, es fácil hacerse la cuenta, se está 10 años en Troya y otros 10 años para volver. Y nosotros, pues es un poco así también. Empezamos este proyecto en el año 2008 aproximadamente, sin saber muy bien dónde nos metíamos, menos mal, porque si lo llegamos a saber no lo hacemos. Estamos en el 2024, seguimos, estamos en la tercera fase del experimento, como ahora os contaré, y pues
yo calculo que otros 10 años o así nos va a llevar ese descubrimiento si tenemos suerte. Así que estas son mis coordenadas y mis características. Alguien dijo una vez que tú eras el Carl Sagan español, porque aparte de ser científico, experto en física de partículas, ¿no? Pues también eres novelista de ficción de ciencia, Sí, no de ciencia ficción. sí, esa ciencia ficción o ficción científica, que son conceptos parecidos pero no iguales, como decía Silvio Rodríguez, que no es lo mismo pero es igual, ¿no? Sí, es verdad, de acuerdo con algunos espías, la razón por la que hago las dos cosas es porque tengo un hermano gemelo que me suplanta en según qué casos, ¿no? Hay quien anda por ahí buscando, sabes que el neutrino es digamos, el objetivo nuestro científico es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula y eso convierte al neutrino en una especie de estado doble, ¿no? Partícula-antipartícula. Pues yo también soy en ese sentido un poco partícula, científico, antipartícula, escritor. Es una faceta que muchas veces mucha gente se ha preguntado por qué, me preguntan así como muy extrañados, oiga, ¿cómo es que le ha dado a usted por ahí? Pero en realidad es una faceta tan temprana en mi caso como la ciencia. Desde que yo tengo uso de razón, tengo interés por cómo son las cosas y también tengo interés por intentar describir la realidad escribiendo. Entonces, de pequeño me interesaba la ciencia y me interesaba escribir y eso no ha cambiado nunca. Es decir, son actividades que me han tenido en paralelo. La única diferencia es que en un momento dado tuve que decidir de qué me ganaba el pan, si de científico o de escritor, y tomé la muy afortunada decisión de decidir que el salario me lo pagaría la ciencia y no la literatura, cosa que me alegro mucho. Pero bueno, sí, escribo novelas, escribo artículos de ensayo científico, escribo mucha divulgación y efectivamente mis novelas siempre tienen detrás un tema científico, pero no quieren ser solo ciencia, quieren ser buena literatura. La última, de hecho, que acabo de publicar en el mes de abril de este año, se llama Nación Neandertal y, digamos, se preocupa del destino de nuestros primos, nuestros remotos, queridos y extintos primos, los neandertales. Digamos, el argumento científico de base es cómo eran, cómo pensaban, cómo era su manera de sentir la realidad, que no era necesariamente parecida a la nuestra. Luego hay otro argumento paralelo que es ¿qué pasaría si los clonáramos? Disponemos de la tecnología ya para clonarlos, si no es ahora, es dentro de 10 o de 20 años, y si lo hacemos, ¿qué? Entonces esa pregunta es la base que genera, digamos, la historia. Pero para escribir una novela tan dispar como puede ser Nación, perdona. ¿Nación o Nación Planeta? No, Neandertal. Nación Neandertal. Se me ha ido ahora un poco la olla. Para escribir una novela tan dispar como que estás hablando de temas de física y luego también de paleontología, ¿no? Sí. Te tienes que formar también un poquito o informar sobre Sí. cómo vivían los neandertales en este caso. ¿De dónde sacas tanto tiempo, hijo? ¿De dónde sacas tanto tiempo? Una vez más, haciendo trampa. Las trampas consisten en no leer noticias irrelevantes, no ver series de televisión y no tener redes sociales, usarlas muy poquito. A ver, digamos, no olvidar que yo soy científico de vocación, de profesión y vocación, y mi formación y mis intereses se extienden en la ciencia bastante más allá que la física. De hecho, hace poco tiempo, hace un par de años, saqué un libro en la época del COVID sobre viruses, donde colaboraba con un biólogo, un gran amigo mío que trabaja en Estados Unidos, Juan Botas. El tema de la paleontología, como cuento en la introducción del libro, viene de lejos, viene de muy lejos porque es un tema que me interesó desde pequeño y también he contado con asesores de primera clase, de hecho, con gente que está muy activa en el mundo de investigación sobre neandertales, con pues eso, Emiliano Brunner, por ejemplo, que es uno de los investigadores, antes estaba en Atapuerca, ahora está en el CSIC, que son gente que han pensado mucho sobre la estructura de la mente neandertal y de la mente sapiens y que se nos diferenciamos. Es decir, uno
siempre como escritor, todo escritor se documenta. Cuando además uno es un científico y el tema es científico, digamos que documentarse es más fácil, es más directo, porque también tienes acceso a amigos tuyos que están un poco distribuidos por todos los campos y el acceso es más directo, ¿no? Es más rápido. Pero en fin, a mí me gusta decir que un buen ejemplo, aunque digamos, salvando distancias, era Crichton cuando hace su famoso Jurassic Park. Este hombre era de profesión doctor, no era médico, pero era un tío que se sabía documentar muy bien, pues también porque tiene una red muy amplia de amigos que le permitían documentarse, ¿no? Y ese es mi caso. O sea, yo nunca repito novelas y nunca escribo solo novelas que sean estrictamente de lo mío, porque para lo mío ya hago ciencia, me aburriría mucho. Lo que sí son mis novelas son bastante estrictas desde el punto de vista de que los contenidos científicos son serios, ¿no? Pero sin dar la paliza, ¿eh? O sea, la idea es que también sean entretenidos, que sean novelas vivaces, que la gente se lo pase bien. Bueno, una vez hablé con una persona que había visto la película y luego leído la novela de Contact de Carl Sagan y me dijo que eso era un rollo, que eso era ciencia ficción 100%, que eso no tiene nada de ciencia. Digo, madre mía. Carl Sagan Bueno, ahora se lo tendría que hacer mirar. Pues porque tendría que hacer mirar porque Carl Sagan, primero, era un científico que no cabía literalmente en la página, y segundo, Contact, que yo he visto tanto la película como he leído la novela, están francamente bien hechos, francamente bien pensados, y reflejan la calidad no solo científica, sino humana y literaria que tenía Carl Sagan. O sea, a una que no le gustó, pues hombre, para gustos los colores, pero yo me lo miraría si fuera. Sí. Y antes ya de entrar de lleno en el proyecto Next, vamos a introducir un poco la novela sin hacer spoilers, porque si no, si hablamos demasiado de la novela, pues entonces la gente dice, ¿para qué la voy a comprar? Y para qué me la voy a leer si ya... Sí, vamos a hacer una pequeña... de entrada os la voy a enseñar, ¿no? Para que la veáis, porque la portada tiene su gracia. La portada tiene refleja un poco los tiempos modernos también, porque si te fijas en la portada, verás que los rasgos de la chica que está en la portada, pues son extraños, ¿no? Son unos ojos verdes, unos rasgos, pues unos arcos superciliares anchos, una lente prominente. Lo que estamos viendo, de hecho, es una imagen que pretende reflejar a una mestiza, a una híbrida. Es la narradora y protagonista, una de las protagonistas principales de la novela, se llama Arce, y es una persona muy misteriosa, tiene 17 años, es una mestiza entre Neandertal y Sapiens, y de hecho podemos incluso avanzar que es una mestiza mejorada entre Neandertal y Sapiens. ¿Y por qué está mejorada? Pues tiene su aquel. Y también tiene su gracia un poco de dónde surge la portada. La portada se genera, porque también habla del signo de los tiempos, ¿no? A partir de la foto de una modelo y, digamos, se utiliza inteligencia artificial para resaltar las características que en este caso llevarían a la persona de ser puramente sapiens a ser un híbrido entre sapiens y neandertal. La historia tiene básicamente dos líneas narrativas muy importantes. Una ocurre en el pasado, y en el pasado lo que hacemos es seguir a una tribu de neandertales, la tribu de Aiz, que pues se están moviéndose, se están desplazando porque están siendo hostigados por tribus hostiles, y en su momento encuentran otra tribu en este caso sapiens. Ellos no se llaman a sí mismos sapiens y neandertales, no, se llaman por otro nombre. De hecho, ahí hay un pequeño homenaje a la máquina del tiempo, porque los neandertales se llaman a sí mismos los Eloi, ¿vale? Y los enemigos que los están echando de sus territorios le llaman los Morlocks. Entonces, lógicamente, ahí hay un guiño disimulado a Wells. Ellos encuentran a estos otros que ellos llaman los oscuros, porque, por cierto, estos neandertales de hace 40.000 años son bien blancos, son pelirrojos a menudo, tienen los ojos claros, y estos que se encuentran son oscuritos, acaban de llegar de África y tienen todavía la melanina en la piel. Así que estos oscuros, que son otra cosa que nuestros antepasados, tienen un encuentro que, lejos de ser, en este caso, conflictivo, es amistoso, se forma una tribu mixta y pasan una serie de cosas a lo largo de esa historia. El lector sigue lo que les pasa a esta tribu. Es muy interesante lo que les pasa. Están en un viaje, que es un viaje hacia el fin del mundo.
según ellos dicen, ellos mismos dicen. Y hay que ver si lo encuentran o no, el fin del mundo. El mayor interés de esta parte de la historia es que la personalidad de los neandertales no es la misma que la de los sapiens. Los neandertales tienen una manera de percibir el mundo diferente en la novela, son mucho más visuales, son menos lingüísticos, usan mucho más las manos, o sea, utilizan un lenguaje combinado de signos y palabras. Tienen ellos mismos, se refieren a sí mismos como que ellos tienen una cosa que ellos llaman el Ken, que es una percepción visual de la realidad en lugar de una percepción lingüística. Y de hecho, el protagonista principal, Aid, está un poco convencido que sus amigos sapiens, que su amigo Ezkia, que es el, digamos, líder de la parte sapiens, está un poco loco, porque él se da cuenta que estos sapiens oyen dentro de su cabeza una voz que no para de hablar. Esa es la manera en la que nosotros los sapiens pensamos. Nosotros pensamos narrativamente, nos estamos contando continuamente una historia, ¿no? Entonces, este contraste entre los neandertales que ven y los sapiens que hablan y que se cuentan historias genera unos contrastes muy divertidos. Hay unas conversaciones entre ellos que te partes de risa, francamente, porque los neandertales son totalmente literales y, por ejemplo, ellos no tienen ninguna idea de la vida del más allá. En cambio, los sapiens, pues ya hace 40.000 años nos seguíamos contando los mismos cuentos que nos contamos ahora, ¿no? Esa parte de la historia se combina, se va alternando con una parte que ocurre en un futuro próximo, en el año 2050, donde Gala Salinas, que es un personaje femenino de personalidad muy fuerte, decide, por razones que hay que leer la novela para entenderlas, que quiere, que su objetivo en esta vida es clonar, si puede, los neandertales. Y de hecho sí va a poder, y el resultado de ese experimento va a dar lugar a Arce, que es la narradora de toda la historia, y va a dar lugar pues a toda una trama y una serie de cosas que ocurren tanto para que se dé esa clonación como para lo que pasa después, que es la trama del futuro. La trama del futuro y la trama del pasado están entrelazadas y también los personajes están entrelazados por historias de amor muy potentes que ocurren, digamos, entre personas, entre especies. Esta novela es una de las grandes cosas que me ha dado muchas satisfacciones, que en esta novela hay potentísimas historias de amistad y potentísimas historias de amor. Y yo diría que hasta aquí puedo leer. Oye, pues lo apuntamos porque tiene muy, pero que muy buena pinta. Y además, escrita por un científico con, pues, evidentemente, con esa connotación científica, pero a la vez siendo una novela como es. Sí, y como te digo, en esta novela hay muchísimo, digamos, una misión que yo me propuse desde mi primera novela, Materia Extraña, ya en el 2008, es que, digamos, la ciencia estuviera ahí y le diera solidez, pero no fuera, digamos, como el autor, invisible dentro de la novela. Es decir, el lector que se pone a leer va a ver personajes que no caben en la página, literalmente no caben en la página, fuertes. Es una novela llena de mujeres y llena de mujeres con una personalidad de 1000 pares de demonios. Y estas mujeres son fuertísimas. De hecho, los hombres de la novela van haciendo lo que pueden, la mayor parte de las veces. Bastante divertido. No fue algo, digamos, totalmente consciente, pero no deja de ser curioso porque la novela anterior, Espartana, que era una novela de ciencia ficción, también la protagonista era una chica de 18 años hablando en primera persona. Entonces, esta forma de mi gemelo, que cuando escribe novelas se identifica con personajes femeninos, es uno de los misterios que uno a veces se pregunta de dónde sale, pero yo no tengo una respuesta especial. Sí es cierto que están ahí en la novela, que son personajes fuertes, que la historia toma mucha actualidad porque se tocan temas que van desde el cambio climático hasta la desigualdad, ¿eh? Y todo está informado por la ciencia, pero desde luego la ciencia no se dedica, o sea, no es un libro de divulgación, es una novela muy activa. Pues lo dicho, a todos los oyentes, luego ya pondré debajo el título y la editorial y todo para que puedan... La editorial es Espasa, que es una buena editorial con la que he publicado siempre y con la que estoy bastante feliz, de verdad. Bueno, pues ahora ya vamos a dejar el mundo de las novelas de ciencia ficción o ficción científica
como tú también le llamas. Muy interesante Sí. este término. Y vamos a pasar ya a lo que es el proyecto Next. Sí. Primero vamos a avanzar un poquito, bueno, vamos a refrescar la memoria a los oyentes habituales y a los nuevos, pues que sepan de qué va, y luego entraremos en materia pues con el Next 3. Bueno, esta historia en realidad empieza, hay que dar, como en la literatura, ¿no? Hay que dar lo que llaman los ingleses de background story, ¿no? La historia de base. Y la historia de base nos vamos a remontar a hace unos 13.000 millones de años, venga. Y nos vamos a remontar a un instante, exactamente un instante después del Big Bang, ¿vale? Así que empezamos bien, empezamos prontito. Sí, tenemos toda la tarde, ¿no? Tenemos toda la tarde. Menos mal, porque tenemos que recorrer un poco de territorio, ¿no? Lo primero que cabe recordar a los oyentes es que cuando tú haces un experimento en el CER, el Laboratorio de Física de Partículas, donde yo trabajé muchos años, casi 20, y esos experimentos que hacemos en el laboratorio del CER son como pequeños Big Bang. Tú coges un haz de partículas, las aceleras, otro haz de partículas, lo aceleras y los haces chocar de frente. Entonces, en esas colisiones entre, por ejemplo, dos protones, se forma un estado de energía reconcentrada que sugiere un poco, es una especie de Big Bang en miniatura, vamos a decir, simplificando. Y una cosa muy interesante es contar, cuando hace ese estado nosotros contamos lo que sale de ahí, miramos lo que sale de ahí y contamos cuántas partículas salen de materia y cuántas salen de antimateria. La materia y la antimateria se diferencian en el signo de sus cargas. Es decir, el electrón de carga negativa es materia, existen positrones, es decir, electrones de carga positiva de antimateria, y eso no es un concepto fantasmagórico ni de ficción ni nada. Los positrones se emiten en las desintegraciones de algunos núcleos radiactivos y de hecho son el fundamento del escáner PET, que es un escáner médico que se usa para examinar a los pacientes por si tienen un tumor. Es decir, la emisión de antimateria por núcleos radiactivos es corriente, pasa, pero sin embargo sabemos que hay muy poca antimateria en el mundo. ¿Vale? Ahora iré a esta idea. Sin embargo, cuando nos vamos a contar, repito, vamos al momento en que contamos qué está pasando cuando hay una colisión, llegan los protones, golpean entre sí, forman un núcleo de energía y salen partículas. Y entonces nos ponemos a contar, ¿cuántos electrones han salido? 5. ¿Y cuántos antielectrones? 5. ¿Cuántos protones de carga positiva? Materia. 7. ¿Y cuántos antiprotones? 7. ¿Cuántos piones positivos? 14. ¿Y antipiones? 14. Es decir, siempre que miramos en nuestros experimentos nos sale que la materia y la antimateria se producen en cantidades idénticas. Lo cual tiene sentido porque cuando la materia se condensa, cuando la energía pura se condensa, siempre quiere equilibrar la carga. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un núcleo de energía pura que ahora se desintegra en dos partículas. Esa energía pura, que es luz, es un fotón, no tiene carga. Pues tiene que dar, la carga se tiene que conservar, la carga eléctrica se tiene que conservar. Los científicos, unos creen en Dios y otros no, pero todos creen en la conservación de la carga eléctrica y en la conservación de la energía. Les quitas eso y los matas, ¿vale? Así que si tienes un estado de energía pura que se desintegra a un electrón, tiene que salir un positrón. Por lo tanto, cuando tú produces materia de la energía pura, vamos a decir, tienes que producir antimateria con ella en cantidades idénticas. Vale. Entonces, vámonos a nuestro Big Bang. Nuestro Big Bang es exactamente la madre de todos los estados de energía pura que de repente se materializa. Por lo tanto, es como las colisiones estas, pero la bestia. Por tanto, si empiezan a producirse electrones, tienen que venir antielectrones. Y si se producen quarks, tienen que venir antiquarks, porque es que si no, no se conserva la carga y no puede ser. Y por lo tanto, lo que esperábamos es que del Big Bang saliera la misma cantidad de materia que de antimateria. Pero si hubiera sido así, esa materia cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan otra vez y producen energía pura. Así que si hubiéramos hecho eso, la materia se habría vuelto a aniquilar contra antimateria y habríamos tenido un estado pulsante, energía, materia, antimateria, energía, materia, antimateria, energía, materia, antimateria. No hay universo, tal como lo conocemos. Así que nuestra teoría y nuestros experimentos predicen directamente que no hay universo, que no estamos aquí, pero estamos aquí, así que algo falla. Además,
nosotros miramos con nuestros telescopios, de los que tú eres un buen experto, un gran experto, todas nuestras medidas cosmológicas, todos los astrofísicos y todos los cosmólogos del mundo se han hartado a observar el universo a ver si encuentran antimateria en algún lado. Por ejemplo, galaxias de antimateria, ¿no? Porque dijéramos, a ver si hubo suerte y la materia se fue por un sitio, la antimateria se fue por el otro por algún proceso extraño y tenemos materia por un lado y antimateria por otro. No es así. Porque, naturalmente, si tienes una galaxia de materia, de antimateria, antes o después va a chocar con una de materia y el cipote que se lía a nivel cósmico es increíble y esos cipotes no los vemos. Vemos cipotes enormes, como bien sabes, fuentes de rayos gamma enormes, agujeros negros descomunales, lo que tú quieras. Pero no vemos en ningún sitio señales de materia y antimateria aniquilándose a nivel cósmico. Y cuando hemos mandado los satélites al espacio a buscar por antimateria, pues no hay. Hay muy poquita. La poquita que hay es compatible con la desintegración de los núcleos radiactivos. Consecuencia, en el universo no hay materia, antimateria no hay casi. Pregunta, ¿a dónde se fue la antimateria? ¿Qué pasó con ella? Respuesta. Lo que creemos que pasó, es una teoría, pero es la más razonable, es que además de producir en el Big Bang electrones y antielectrones, quarks y antiquarks, produjimos también partículas neutras, digamos neutrinos y antineutrinos, excepto que estos neutrinos son unos antepasados de los neutrinos de ahora. Ahora esos neutrinos tenían la peculiaridad de ser a la vez materia y antimateria. Fíjate que esto suena raro, pero no lo es tanto. Imagínate un electrón de carga negativa. Ese sabemos que es materia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es carga negativa. Él no puede pretender ser antimateria porque tiene una marca, como si fuera verde. Y el positrón de carga positiva no puede pretender ser materia porque lleva otra marca, la carga positiva, como si fuera rojo. En cambio, el neutrino no tiene carga eléctrica. Entonces, ¿tú cómo sabes si es materia o antimateria? ¿Vale? Esa ambigüedad da la posibilidad sugerida en 1930 y pico por Ettore Majorana, un personaje increíble, un genio y trágico hasta más no poder. El hombre desapareció a los 33 o 34 años en el mar y nunca más se supo de él. Y Ettore Majorana sugirió que los neutrinos podrían tener esta doble naturaleza, ser materia y antimateria. Entonces, cojamos ese ingrediente. Y ahora recordemos lo siguiente, la materia siempre se desintegra a materia. Por ejemplo, un muón de carga positiva se desintegra, un muón de carga negativa, perdón, se desintegra a un electrón de carga negativa. Mientras que un muón de carga positiva se desintegra a un electrón de carga positiva. Por lo tanto, un neutrino de carga que sea materia puede desintegrarse a materia. Por ejemplo, ese neutrino se podría desintegrar a un electrón negativo y a un Higgs positivo. Da igual lo que sea Higgs, así ya sabemos lo que es, pero con esto hemos equilibrado la carga, recuerda, ¿eh? Ese mismo neutrino, como también es antimateria, se puede desintegrar a un electrón positivo y a un Higgs negativo. Bueno, hasta aquí bien, porque date cuenta que volvemos a estar en las mismas. Hemos producido igual cantidad de electrones que vienen de la desintegración del neutrino pesado que de antielectrones que vienen de la desintegración del neutrino pesado. No hemos cambiado nada. Ahora viene el segundo ingrediente. Quizá ese neutrino no solo es a la vez materia y antimateria, sino que tiene preferencia en sus desintegraciones por la materia. ¿Es eso posible? Sabemos que sí es posible porque los experimentos en los que yo he estado haciendo durante 20 años antes de empezar esto, experimentos de oscilaciones de neutrinos, indican que los neutrinos tienen una cierta preferencia por la materia sobre la antimateria. Bueno, entonces estamos introduciendo una asimetría. Imagínate que mi agente doble ahora se desintegra un poquito más a materia que a antimateria. Entonces repasemos la película. Llega el Big Bang, se producen un quintillón de electrones y otro quintillón de positrones, desaparecen, se queman. Lo mismo con quarks, se queman. Lo mismo con neutrinos, se queman todos menos el exceso. ¿Y qué es el exceso? El universo. Y el universo está solo hecho de materia. Es decir, nuestro universo es los restos de un naufragio. Los supervivientes de la batalla cósmica más gorda que haya habido jamás. Eso sí que es una aniquilación seria y lo demás son bromas. Vale, pues si eso es así, esta es una teoría muy bonita, muy atractiva, explica muchas cosas, pero hay que demostrarlo. Claro. Y para demostrarlo hacen falta dos ingredientes. Uno de ellos lo tenemos ya casi, que es la preferencia de los neutrinos por la materia sobre la antimateria. Son experimentos que se llevan haciendo desde hace 20, 30 años en Japón, seguimos haciéndolos, estamos muy cerca de confirmar que eso es así, pero
Pero ahora viene el otro ingrediente. ¿Cómo podemos demostrar que el neutrino es a la vez materia y antimateria, partícula y antipartícula? Hacer esa demostración es bastante difícil y te voy a explicar por qué. En el caso, porque no es fácil poner juntos neutrinos y observar lo que les pasa cuando se trata de materia y antimateria. Entonces tienes que hacer una medida indirecta. Y la medida indirecta es la siguiente. Hay algunos tipos de núcleos radiactivos, por ejemplo el xenón, que en realidad no son radiactivos, el xenón es un gas noble. Vamos a cambiar de tercio. El xenón es un gas noble, lo encuentras en la atmósfera y es una pequeña fracción de la atmósfera, ¿vale? Es uno de estos gases nobles que tú te lo respiras y no pasa nada. Es el gas que pones en las bombillas halógenas y en determinadas. Es digamos, un elemento preciado porque es caro, porque está en bajas cantidades y es perfectamente estable. Pero no del todo estable. Resulta que el xenón, una vez cada tropocientos mil millones de años, se puede desintegrar, ¿vale? Produciendo 2 electrones en el proceso y 2 neutrinos. Esta desintegración, créete la que existe, es muy difícil de detectar, pero sabemos que existe y detectarla era el primer objetivo del experimento NEX. Ahora iré a esto. Si esa desintegración existe, cosa que sabemos que es así, entonces eso ocurre igual si el neutrino es su partícula que si no es su partícula, porque realmente en el proceso se emiten 2 electrones y 2 neutrinos. Los 2 neutrinos que se emiten tú no los vas a ver, pero los 2 electrones tienen información de que los 2 neutrinos se emitieron con ellos. En tu experimento tienes que detectar esa desintegración del xenón yendo a esos 2 electrones. Y si la esa me dice, pues qué bien, entonces esta es una propiedad muy curiosa, pero ya la he medido, qué bien. Ahora bien, si el neutrino es su propia antipartícula, lo que ocurre es que uno de los neutrinos se porta como materia, el otro como antimateria, se aniquilan y desaparecen antes de formarse. Y por tanto, el xenón se desintegraría de 2 electrones y nada más. Muy bien, eso es lo que buscamos en NEX. En NEX cogemos una cantidad cada vez mayor de xenón y vamos a intentar demostrar que existen desintegraciones de átomos de xenón que producen en el detector 2 electrones y nada más que 2 electrones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para empezar, no parece tan difícil. Lo primero que necesitas es xenón, pero no xenón cualquiera. El xenón es en realidad una mezcla de varios isótopos, donde isótopos es que tienes el mismo número total de electrones, que es lo que dicen que eres xenón, la química, la da los electrones, pero el número de neutrones en el núcleo cambia, puedes tener más o menos. Entonces, el xenón que hace esta cosa que nos interesa, esta desintegración que llamamos desintegración doble beta porque son 2 electrones los que se emiten, sin neutrinos, porque los neutrinos no se emiten porque el neutrino es su propia antipartícula. El proceso es desintegración doble beta sin neutrinos. Esto solo ocurre con el tipo de isótopo del xenón que llamamos xenón 136, que tiene en total 136 protones y neutrones. ¿Cómo se consigue el xenón 136? Pues es el 10% de la atmósfera. Pero claro, yo no quiero poner en mi detector 100 kilos y que solo me valgan 10. Así que lo que hago es que cojo una tonelada de xenón, lo llevo a una centrifugadora rusa. Las centrifugadoras rusas las tiene ruso porque es las que usaban para hacer bombas atómicas. Y me devuelven 100 kilos, le llevo una tonelada de xenón normal y me devuelven 100 kilos de xenón 136. Hablo en presente, pero en presente no puedo hablar. Porque ahora hay una guerra con Rusia y esto no se puede hacer. Claro. Pero hace 15 años no había guerra con Rusia y de hecho no había guerra entre Rusia y Ucrania y de hecho Rusia y Ucrania colaboraban. Entonces, hace 15 años, cuando nos dimos cuenta de que este experimento se podía hacer, esta es una historia bonita, digamos, las ideas surgen, las ideas estaban, como siempre en ciencia, hay muchas ideas en el aire, pero surgen, el trigger, el momento mágico, surge en un viaje a Berkeley, pues con mis 2 grandes amigos, Dave Nygren, uno de los grandes de este campo, y James White, que ya murió, otro de los grandes de este campo, y yo era el jovencito ahí, y en una conversación allí, hace ya sus buenos 15 años, la posibilidad de que pudiéramos hacer este experimento surge. Y entonces, a partir de ahí pasan muchas carambolas. Hace 15 años, en el ministerio, estoy hablando de 2008, 2007, antes de la crisis, había un poco de dinero para ciencia. Acababan de abrir el laboratorio subterráneo de Canfranc. Andaban buscando buenos experimentos para el laboratorio subterráneo de Canfranc.
Estaba en el CSIC una persona, José Manuel Labastida, con mucha visión. Estaba Cristina Garmendia de ministra, que era una ministra con mucha ambición. Y propusimos, oye, que querríamos gastarnos 1 millón de euros en comprar xenón enriquecido, xenón 136. Nos dijeron que bueno, que es una de estas cosas que es como llegar y comprarte un billete de la lotería y que te lo toquen. Claro, teníamos el millón y con ese millón se podían comprar 100 kilos entonces. Hoy en día con 1 millón de euros solo te comprarías 10 kilos. Fíjate cómo han cambiado las cosas. ¿Vale? Pero con 1 millón entonces se podían comprar 100 kilos. Pero claro, contactamos, yo tenía, ¿cómo se hace esto? Pues la forma en que esto se hace es como lo de las novelas. Tienes amigos. Entonces yo contacto a mis amigos rusos del laboratorio de Dubno. Los amigos rusos contactan a las empresas y me dicen que me arreglan una entrevista con el gerente de una empresa que igual me lo puede hacer. Me voy a Rusia, me viene a recoger en una camioneta un tío con unas espaldas de 3 metros, una cabeza como una bola de billar atornillada a los hombros y se mete a 200 por hora por el interior de un bosque. Yo digo, madre mía, muerte entre las flores. Ahora me sacan, me pegan 2 tiros o me raptan. Pues no, este era un capitán de la... Dino de novela, ¿eh? Totalmente. Y este no era, este que era un capitán retirado del ejército, que era el ayudante de un general retirado del ejército, que era el gerente de la empresa. Claro. Entonces, claro, estas empresas las llevaban todos exmilitares y el exmilitar este me dice, no, ningún problema. ¿Cómo funcionaba esto en Rusia en aquel momento? Tú les hacías un encargo, ellos desempolvaban las centrifugadoras que estaban paradas, eran centrifugadoras militares, hacían este producto y te lo mandaban. Pero claro, querían que les pagaras por adelantado. Entonces el tío me dice, tú me mandas 1 millón de euros en una cartera y yo te devuelvo una botella con el xenón enriquecido. Y yo le decía, hostia, es que así es un poco difícil. Dice, no te fíes, sí que me fío. El problema es que cómo se lo explico al ministerio. Y pasar 1 millón de euros en una cartera por el aeropuerto. Bueno, lo conseguimos. Conseguimos en un año, fue un poco más complicado, que por supuesto de lo de la cartera hubo muchas reuniones en Rusia, hubo mucho brindis con vodka, yo regué muchas plantas con el vodka, esto que hace el caso es que conseguimos este xenón por 1 millón de euros con una negociación magnífica en la que participó el laboratorio subterráneo de Canfranc, el gerente me ayudó muchísimo. Y cuando ya teníamos el xenón, pues teníamos el xenón en 2009. Mucha gente nos criticó de que habíamos comprado el xenón antes de tener el experimento, que estábamos poniendo, ¿sabes?, el carro delante de los bueyes. Bueno, la realidad demostró que tenemos razón, porque si nos hubiéramos esperado a comprar el xenón ahora, que es cuando tenemos el experimento, no lo habríamos podido comprar. Claro. El xenón que costaba 1 millón en ese momento, ahora cuesta, te he dicho antes un factor 10 y te he engañado. El xenón ahora anda, sí, alrededor de los 10, 12 millones, 10, 15. Ahora sería difícil comprar esto, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de que lo hicimos, nos compramos este xenón y nos lo guardamos. Y entonces ya tienes la materia prima, tienes el xenón que se desintegra a lo mejor a 2 electrones y no neutrinos, ¿sí? Y ahora tienes que construir un detector. Y en principio esto parece fácil. Dices, bueno, construyo un detector que sea como una cámara fotográfica. Yo meto el xenón a alta presión en un barril, en una cámara totalmente oscura, lleno por dentro esta cámara de sensores de luz. Y cuando el xenón se desintegra a 2 electrones, esos electrones hacen, imagínate, pues como una trayectoria, hacen como un gusanito que se propaga por el gas, ionizan ligeramente el gas, lo hacen brillante. El gas brilla. Y entonces tú puedes amplificar ese brillo y hacerte una película de los 2 electrones. Vamos. Y ves literalmente los 2 electrones propagándose por el gas. Para eso tienes que desarrollar una tecnología que no existía en 2008. Por eso te digo que lo hicimos porque éramos unos insensatos de narices. Sabíamos las ideas básicas porque Dave Nygren era un genio y sigue siendo, todavía vive, ya tiene sus 86 o 77 años, pero es un tipo totalmente despejado. Y Dave tenía las ideas claras. Yo entendía bastante bien cómo hacer los sensores. James sabía cómo manejar el gas. Pero el diablo está en los detalles. Y cuando nos pusimos a resolver detalles, aquello era dificilísimo. Bueno, lo primero que hicimos fue, la primera fase, que fue resolver los problemas técnicos. Aprender a meter el gas a presión, el gas tiene que circular constantemente, lo tienes que tener a un nivel de pureza completamente loco. Te he dicho que el gas brilla, ¿no?
Si tienes una pequeña impureza de oxígeno o de agua, ya no brilla. Entonces, lo primero que tienes que aprender es a sacar el gas, pasarlo por una depuradora de xenón, que se come el oxígeno, que se come el agua, vuelve a la cámara. Tienes que hacerte unos sistemas de fontanería. Nosotros bromeábamos mucho diciendo que habíamos venido aquí a buscar neutrinos y habíamos acabado siendo fontaneros de postín. Lo primero fue resolver el problema de la fontanería. Después resolvimos el problema de la electricidad, porque tienes que tener unos campos eléctricos muy intensos, etcétera, etcétera. Luego pasamos de ser fontaneros a ser electricistas. Cuando ya tuvimos resuelto el problema de la fontanería, de la electricidad, tuvimos que ser albañiles, porque tuvimos que meter el detector dentro de un blindaje, porque la radiactividad natural es tan grande comparada con la señal tan rara que buscamos, que la mata completamente. Es como si te cae un chaparrón. Por eso mismo tenemos que estar dentro del laboratorio subterráneo, donde tenemos una montaña encima que nos protege de los rayos cósmicos. Pero nuestro problema es que la señal que buscamos es un átomo de xenón en 10 elevado a 27 átomos de xenón que se siente ¡bing! Pero la radiactividad natural es literalmente una ducha de pim, 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 pim a todas horas. Entonces, lo primero había que quitar toda esa radiactividad, había que quitar la radiactividad de arriba, fontanería, electricidad, albañilería. Cuando ya teníamos todo aquello claro, tuvimos que inventar los sensores que funcionaban. Los sensores que nos permitían hacer la pegolita. Y cuando todo eso ya estuvo montado, creamos el primer detector de 1 kilogramo de xenón. Eso lo hicimos en Valencia, que en aquella época yo estaba en el CSIC todavía. Hacia el año 2011 teníamos ese detector funcionando y era claro que la tecnología había dado un avance y que sabíamos hacerlo. Pero por aquella época ya estábamos en crisis, ya había palmado Zapatero, ya teníamos a Rajoy que nos había metido una buena cizalla en los presupuestos de ciencia. La gente estaba muy nerviosa, nadie se creía nada y todo el mundo estaba en modo pánico diciendo: ¿y para qué nos vamos a gastar el dinero en este? Yo hasta entonces había tenido financiación con proyectos con Solider, que era la época que había dinero. En aquella época nadie nos quería dar dinero. Y pasamos un par de años muy fastidiados porque con el proyecto ya lanzado teníamos la dificultad de cómo convencer al mundo de que la idea era buena. Y aquí en España hay muchísima tendencia, por desgracia, a pensar que si eso es tan fácil ya lo habrían hecho los americanos. Y yo te estaba diciendo: no, pues si tengo americanos que lo hacen conmigo, pero no se lo creían. Afortunadamente los que sí se lo creyeron fueron los europeos. Submitimos lo que se llama un Advanced Grant a la European Research Council. Estos son, los europeos tienen un sistema, digamos, de premios o becas de lujo que son extremadamente competitivas y que apoyan pues proyectos de excelencia. Entonces, uno de ellos se llamaba Advanced Grant o beca avanzada, si quieres, eran 3,5 millones de euros y pues el nivel de éxito es muy bajo. Tanto es así que la primera ERC de ese tipo que cayó en el campo de física de partículas fue la que me dieron a mí, en el año 2013. Justo cuando nos quedábamos sin dinero. Así que, como te digo, íbamos de milagrito en milagrito, ¿no? Primero tuvimos aquel 1 millón de euros para comprarnos el xenón, que nadie sabe de dónde salió. Después, cuando tuvimos el proyecto antes de la crisis para desarrollar el prototipo, y cuando nos quedábamos sin pasta, pum, llegó Europa y dijo: vale, hermanos, ahí tenéis. Y con ese dinero y el apoyo, ahí ya sí, una vez que Europa nos apoyó, la gente del ministerio también, pues entre 2014 y 2018-19, hasta la época del COVID, construimos la segunda fase del detector, un detector de 10 kilos. Ese ya no estaba en Valencia, estaba en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Y con ese detector, ¿te acuerdas que te he dicho que hay dos procesos? El que demuestra por narices que el neutrino es una antipartícula y otro que está de todas maneras, pero que es muy difícil de ver. Y tu problema con tu detector es que tienes que demostrar que ves el proyecto, digamos, la detección normal es tu manera de demostrar que ves. Es como cuando mandas un satélite al espacio, tienes que ver una estrella conocida, una cefeida variable, lo que tú quieres, conocida pero muy distante, para demostrar que tienes sensibilidad a otras, ¿no? Pues eso es lo que hizo el detector fase 2, Next 2. Sus 10 kilos, estuvimos operando durante varios años, demostramos que veíamos el proceso estándar, demostramos que teníamos muy buena resolución de energía, que hacíamos unas películas, sacamos unas películas de los gusanitos, las trazas, nosotros le llamamos esto los gusanitos o los espaguetis, pues son como gusanitos con dos cabezas, propagándose por el gas, en fin, publicamos 40 o 50 papers al respecto, ¿no? Y una cosa muy curiosa es que
el detector lo tienes que ir controlando a medida que vas avanzando. Cuando llegó el COVID, lo teníamos tan controlado que durante los 2 años de COVID no fuimos nunca a Canfranc, el detector funcionaba solo. Estaba encantado de que lo dejáramos en paz. Entonces, durante 2 años, el detector funcionó como si fuera un satélite. Es decir, no necesitó intervención, nos mandaba los datos remotamente y nunca tuvimos que entrar y nunca tuvimos que ir a Canfranc. Fue una forma, tú que sabes bien de satélites, muy, digamos, para nosotros muy satisfactoria de que habíamos construido un detector de alta precisión, porque claro, no tienes que intervenir. En el año 2020 paramos este detector y empezamos a construir la fase 3, ahora con 100 kilos. Y esta fase 3 empieza a funcionar, acaba de entrar en marcha, estamos poniendo Xenon esta semana y pues vamos a funcionar con esta fase 3 unos 2-3 años. Cuando empezamos en el año 2008, creíamos que era suficiente con 100 kilos para ver la señal que esperamos. Entre tanto, el campo ha avanzado y ahora ya sabemos que seguramente con 100 kilos no es suficiente, tenemos que poner 1 tonelada. Y ahora tú me dirás, ¿de dónde sacas tú los 100 millones que cuesta una tonelada? ¿Dónde lo sacas? Bueno, pues entonces aquí, ¿te acuerdas que mi historia siempre es un golpecito de suerte cuando hace falta, no? Yo tengo un amigo cura, Javier Prades, muy gran amigo mío. Yo no soy creyente, él mucho, y entonces cada vez que yo tengo un problema le digo, Javier, échame un par de rezos para ver si... Porque necesito cuidado. Y el otro dice, pero tú no eres ateo. Y digo, sí, pero ¿y qué? A lo mejor tienes razón. Por si acaso. Por si acaso. El caso es que Javier ayuda y hasta el momento está funcionando bastante bien. Entonces, aquí digamos, la suerte no está todavía. En la época en que yo compré los 100 kilos de Xenon, mis amigos japoneses con los que yo había trabajado muchos años en Japón, compraron 1 tonelada de Xenon. ¿Vale? Ellos compraron la tonelada de Xenon para buscar el mismo proceso que nosotros, pero con una tecnología diferente. ¿Vale? Y su tecnología ha funcionado muy bien, pero ya sabemos nosotros y ellos que hay un límite en el ruido de fondo. Llega un momento en que las tecnologías no dependen solo de cuántos kilos de masa pones, sino si el ruido de fondo lo puedes controlar mejor o peor. Entonces, la tecnología que ellos usaron era una tecnología que les permitía explorar muy deprisa. Por eso nosotros sabemos que con 100 kilos no es fácil que encontremos nada, porque ellos ya han pasado por allí y no lo han visto. Pero ellos también han visto que con 1 tonelada el ruido de fondo tapa su señal. Y sin embargo, ellos y nosotros creemos que con 1000 kilos el ruido de fondo no tapa la señal de NEXT. Entonces, el plan que tenemos ahora es operar el detector de 100 kilos durante 2-3 años para entender los detalles técnicos con gran facilidad y medir todo lo que hay ahí. Y después hacer una serie de mejoras y movernos a la escala de 1 tonelada montando una colaboración. NEXT es ya una colaboración internacional, no estamos solo los españoles, hay Estados Unidos, está Alemania, está Francia, hay muchos países. Y los japoneses entrarían en la colaboración aportando, a su vez, en la tonelada de Xenon. O sea, ellos tienen 800 kilos y nosotros 100. Los americanos, por cierto, tienen otros 100. Con lo cual, el plan es que si todo va bien y seguimos teniendo suerte y seguimos trabajando y nos va, pues en unos, vamos a decir, 5 años, 6 años, podríamos acabar la operación de NEXT 3, irnos a NEXT 4 con 1 tonelada de Xenon y ahí operar otros tantos años con ya muchas esperanzas de hacer un descubrimiento, de ver la señal de la desintegración doble beta sin neutrinos. De esto estamos hablando pues 10 años, de ahí, desde hoy. Que es la cosa esta de cuando uno se mete en este tipo de líos, tiene que saber dónde se mete, claro, porque, o mejor no lo sabe. Porque cuando yo empecé con esto era un señor de 45 años y cuando acabe seré un señor de 70. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿vale? Entonces ya el premio Nobel estará ya a la puerta de la esquina. Bueno, está... 10 años no es la puerta de la esquina, pero está ahí. La vemos, lo vemos. Digamos, este tipo de experimentos que también tienen mucho en común con los experimentos del espacio, ¿no? Tienes que planearlos a largo plazo y tienes que tener fe en que esto... Naturalmente, somos equipos grandes, importantes, internacionales y hemos ido reforzando
pues nuestras capacidades. Ahora mismo NEXT es uno de los experimentos punteros. Hay otros que utilizan otros. Esto se puede buscar con xenón, con germanio, con telurio. Pero bueno, en el mundo ahora hay 3 o 4 experimentos a la caza de este fenómeno. Nosotros somos uno de ellos. Muchas veces me preguntan, ¿y quién va a llegar primero? Y la respuesta casi segura es que da igual, porque incluso si uno llega primero, el otro lo tiene que confirmar. En ciencia nunca crees nada porque uno lo demuestre. Entonces, los experimentos que estamos en competición, en el fondo estamos en colaboración. Y bueno, y ahí estamos. Esta es la historia de NEXT. Muy a menudo me preguntan, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Y a mí, bueno, hay muchas respuestas a eso. Pero hay una que me gusta mucho. Oye, eres un invitado maravilloso. No hace falta que haga preguntas. Tú para mí cuando quieras. Si me das cuenta, no. Al contrario, estoy flipando todo lo que nos estás contando. O sea, que por eso no te preocupes. Si me das cuenta, yo hablo sin cesar. Es una de estas Lo que pasa es que eso sí, nos quedan 5 minutillos ya. Sí, no te preocupes. Pues fíjate lo que yo quería aquí comentar, porque además voy ya en esta dirección. O sea, ya hemos contado pues todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos hemos dejado la piel en ella, ¿no? Y muchas veces me dices, bueno, y usted toda esta faena, pero ¿para qué sirve esto? ¿No? Y una de las cosas que a mí me gusta contar, fíjate que sirve para muchas cosas, porque la tecnología que hemos derivado de NEXT la estamos usando para construir nuevos aparatos de escáner PET en física médica. Pero esa no es la respuesta que me gusta dar. A mí la respuesta que me gusta dar es que si yo fuera un dramaturgo y viniera a presentarte mi última obra de teatro, fuera un novelista y te viniera a presentar mi última novela psicológica, o fuera un gran escultor o pintor y te viniera a presentar mi nueva exposición de pintura y escultura, tú no me preguntarías para qué sirve esto. Claro. Muy extraño cómo la gente parece que tolera y acepta y admite y celebra que el arte no sirve para nada y sin embargo exige que la ciencia sea utilitarista. Y yo creo que es un gran error, porque la ciencia es exactamente lo mismo que el arte y en muchos aspectos más que el arte. El arte nos permite entendernos a nosotros mismos y entender un poco nuestro lugar en el universo. La ciencia nos permite entender el universo. Ese entendimiento del universo, por supuesto que nos lleva a saberlo manipular. Pero entender el universo es esencial porque somos humanos. Y por eso el hombre que hace ciencia hace arte y viceversa. Y por eso no hace falta exigir que la ciencia sirva para algo, lo mismo que no exigimos que el arte sirva para algo. Bueno, esta era la reivindicación. No, sí, tienes toda la razón del mundo. Y es verdad que siempre se cuestiona, incluso muchas personas, ¿no? Que para qué se invierte tanto dinero en según qué cosas, sobre todo en la carrera espacial, ¿por qué se gastó tanto dinero? Pues todo lo que ha repercutido en beneficio a la humanidad. No es nada, ejemplo, es calderilla. Calderilla. Por eso que, bueno, Juan José, es una pena porque tenemos que dejar aquí. La verdad que ha sido 50 minutos maravillosos. Me encanta cómo explica las cosas porque con una sencillez y una... Bueno, espectacular. Y nada, pues en breve tú y yo seguiremos colaborando con otras cosas. Ya hablaremos más adelante. Ya hablaremos del gobierno, ¿no? Sí, ya hablaremos del gobierno. Como dices tú, de momias y de muones, que me ha encantado. Sí. Ahí tenemos titular como mínimo. Bueno, ahí sí, ahí seguro. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Un gran placer.